Hola, saludos. Voy a responder las preguntas que ustedes me mandaron a razón de la charla que hice en el taller y voy a irlo respondiendo uno a uno. Voy a partir con la pregunta de Angélica Ayala. Me pregunta hasta qué punto la industrialización es lo más sustentable y por qué. Bueno, al respecto, no se trata que la industrialización es lo más sustentable. De hecho, hay que tener presente que precisamente la industrialización genera el problema de la sustentabilidad. Pero primero hay que definir los términos, es decir, entendemos por sustentabilidad en un contexto ambiental en que suplir los requerimientos actuales no comprometan suplir los requerimientos de las generaciones futuras. Cuando eso se rompe, estamos hablando que no es sustentable. Cuando eso se mantiene, es decir, por ejemplo, cuando nosotros extraemos árboles, por ejemplo, cortamos árboles para construir casas, se entiende que la tasa de tala no compromete la demanda de madera futura, entendiendo que hay un proceso de regeneración de madera en el tiempo. Entonces, la industria no es lo más sustentable. De hecho, la industria genera problemas de sustentabilidad. ¿Hasta qué punto la industria es sustentable, no más sustentable? ¿Hasta qué punto la industria es sustentable? Es sustentable hasta el punto en donde comienza a comprometer la tasa de extracción de recursos naturales, comienza a comprometer las demandas futuras de esos mismos recursos de las generaciones que vienen. Ese sería como el punto. Ya analíticamente habría que empezar viendo recurso por recurso, de qué tipo de recursos se están extrayendo más allá de lo sustentable. Ahí podríamos entrar a una discusión punto por punto. Me hace la pregunta también Cristóbal Águila, ¿cuál sería un método que si bien se logra industrializar y ayudar a todas las problemáticas existentes en el mundo, no se termine por destruir el mismo? A ver, un método general no hay algunos casos en donde uno podría ver métodos o estrategias en donde se favorece una industrialización sustentable. Por ejemplo, la pesca, ¿no es cierto? Obviamente que cubre una demanda de alimentación. Entonces, ¿qué estrategia ha existido, por ejemplo, en la pesca? ¿Qué estrategia exitosa ha existido, por ejemplo, en la pesca? Para que la tasa de extracción de peces no supere la tasa de regeneración de estos y no comprometer la demanda futura. Bueno, una estrategia ha sido tener sitios protegidos, es decir, sitios marinos, ¿no es cierto?, donde se prohíbe la pesca, de forma que existan zonas en donde los peces se puedan reproducir. Obviamente los peces no conocen barreras, entonces en esas zonas se van a reproducir, no va a haber, digamos, captura. Los peces después van a, obviamente, los que se van generando van traspasando las barreras en donde ya llegan a la zona donde sí se pescan. Pero entonces, teniendo una suficiente área protegida, se puede asegurar de que existe una tasa de regeneración superior a la tasa de pesca y tendríamos un ejemplo de sustentabilidad. En la industria maderera, por ejemplo, también existe algo parecido. En Chile existe una ley, tengo entendido, en donde si se instala una industria maderera que supongamos que tala 100 hectáreas de bosque, bueno, tiene que plantar 100 hectáreas de bosque también, o creo que es un poco más, creo que es 1,5 veces el área talada. Esas son estrategias que han funcionado desde el punto de vista de la sustentabilidad. El problema está que no existen estrategias sustentables para todas las áreas industriales que hay. Ya, yo, por ejemplo, me pregunto si es que existe una estrategia similar para la agricultura. Yo no lo sé, honestamente, no lo sé. Dejo planteado ahí la pregunta. Aquí Francisca me pregunta cómo bien fue posible ver en la charla, el ser humano trataba con el pasar de los años buscar con el desarrollo de nuevos artefactos la finalidad de sobrevivir y llevar una vida mucho más prolongada. Sin embargo, dado esto mismo, se tiene como consecuencia el daño y pérdida de la biodiversidad, viéndose afectado así en Chile principalmente las especies marinas. ¿De qué manera el desarrollo de la pesca industrial ha afectado a los recursos marinos? Algunas que incluso han sido llevadas al borde de la extinción. ¿Y qué medidas se pueden tomar al respecto? Claro, esa pregunta en parte se toca con lo que yo acabo de decir anteriormente. Efectivamente han habido casos en donde la pesca indiscriminada, ¿no es cierto?, ha generado pérdida de biodiversidad y además al borde de la extinción de algunas especies, si es que no algunas han desaparecido de alguna zona.
El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, ha establecido una ley de pesca con todos los pormenores negativos del punto de vista político, ¿no es cierto? Eh, pero si uno busca el sentido puro de la ley, no cómo se llevó a cabo, que fue un manejo de influencia y de lobby de las grandes pesqueras bien grandes y éticamente reprochable, pero el objetivo de la ley es precisamente controlar, por ejemplo, la tasa de extracción, ¿ya? Supuestamente sustentada en estudios científicos, ¿ok? Junto con un tema de la ley de pesca, como yo les mencioné, también está el tema de las áreas protegidas. O sea, yo la otra vez fui a una charla del ex ministro del Medio Ambiente, que ahora es profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, Marcelo Mena, y él contaba cómo cuando él fue ministro del Medio Ambiente hizo eso, logró fijar ciertas zonas protegidas, las cuales en la práctica es bien difícil de proteger, porque queda como dependiendo de la Armada el proteger esa zona, y muchas veces no se respetan esas zonas. Pero de que baja la pesca en esa zona, sí, baja muchísimo, y el mismo Marcelo Mena contaba que en esa zona volvieron a aparecer especies marinas que los pescadores de la zona creían que estaban extintas. ¿Okay? Así que ahí vienen ustedes algunos ejemplos. Ese ejemplo yo lo he visto en otros casos en áreas ecológicamente protegidas para salvaguardar la biodiversidad ya de especies terrestres, ciertas aves, ciertas tortugas. Yo lo vi, por ejemplo, en México, ¿no? México tiene una zona turística bien grande, sobre todo lo que se refiere a Cancún, toda esa zona, y ellos por ley tienen que solamente un 10% del área natural se puede explotar con fines turísticos, y hay un porcentaje de esa ganancia que por ley va a proteger el resto de las otras zonas. ¿Se fijan? Estrategias como esa yo creo que podrían funcionar así dentro de mi ignorancia en temas políticos y temas económicos. Aquí Ignacio me pregunta, con respecto a las necesidades que presenta el ser humano, ¿hubiera sido viable para la época en donde la vida resultaba precaria entregar conocimiento científico e industrial que podría permitir a las personas un desarrollo individual y además un crecimiento personal en el ámbito sociocientífico en vez de implementar la industrialización a tal escala? A ver, lo que pasa es que el proceso de industrialización fue un proceso acumulativo, es decir, tuvo que existir una generación de conocimiento científico, tanto en la área de la física, la química y la biología, en las ingenierías, ¿no es cierto?, para poder construir sistemas productivos de alta eficiencia y eficacia, ¿ya? Entonces, claro, si uno hiciera el ejercicio de ciencia ficción de llevar el conocimiento científico, supongamos, al hombre primitivo, y supongamos que lo pueda asimilar en poco tiempo, generar las etapas previas antes de formar industria igual hubiese sido lento. O sea, ten en cuenta que tendríamos primero que haber aplicado ese conocimiento para extraer metales, luego para procesar esos metales y darle más pureza, para forjarlos, para armar como la base material sobre la cual se sustenta la tecnología. Es decir, la tecnología no aparece solo del conocimiento, aparece de las extracciones de la materia prima. Entonces, tú no puedes tener tuberías, electricidad, sin extraer primero los metales, sin extraer primero la madera, sin extraer primero el vidrio sobre el cual se sustenta los sistemas complejos que llamamos tecnología. Entonces, tomando tu pregunta, claro, si uno se hubiese ido a la época industrial, hubiese tomado un tiempo, y aunque hubiese tomado, supongamos que ese tiempo se cumple, claro, tú hubieses tenido industrias de poca escala, pero no porque no hubiesen podido hacerla más grandes, porque habían pocos seres humanos. Hay que entender que la magnitud de la industria, de las industrias, de las grandes industrias, se debe a la magnitud demográfica que tenemos. O sea, existen grandes mineras porque tenemos 7.000 millones de seres humanos, los cuales la mayoría demandan metales. Por eso tenemos grandes mineras. Entonces, el tema del escalamiento no es un tema caprichoso, ya es un tema de demanda. Recordemos que la industria genera productos a gran escala porque se demandan en gran escala. ¿Okay? ¿Y quiénes los demandan? Nosotros. Aquí me pregunta Javiera Vázquez, ¿por qué en muchos países como una manera sostenible
se opta por usar el vidrio, el papel, el cartón y el algodón para envasar comida si estos no pueden ser reciclados al tener desechos de comida y muchos de estos materiales compuestos que también no se reciclan. A ver, para envasar comida si estos no pueden ser reciclados al tener desecho de comida, coma, y muchos de estos son materiales compuestos que también no se reciclan. A ver, Javiera, lo que pasa es que creo yo que en tu pregunta hay dos conceptos que... o sea, hay un concepto que no considera otro, que pareciera que fuese lo mismo, que uno es reciclar y otra cosa es reutilizar. ¿Ok? Antiguamente, me refiero a antiguamente en mi época, ¿no es cierto? Las bebidas, los envases de bebida, ¿no es cierto? Eran de vidrio. ¿Ok? Eran de vidrio porque aseguraba un mayor número de ciclos de reutilización, no de reciclaje. Entendamos reciclaje como que yo tengo una botella de vidrio y la muelo y la fundo y hago otra cosa con ello. Eso sería como reciclaje, ¿no es cierto? Reutilizar quiere decir que el mismo dispositivo, sin modificarlo, sino que simplemente a lo mejor lavándolo, cosas mínimas, tú lo puedes volver a usar, a aplicar en el mismo uso. Entonces, claro, efectivamente, el vidrio, por ejemplo, si bien es cierto, no es tan fácil de reciclar porque en el proceso de fundir el vidrio se requiere mucha energía, entonces energéticamente reciclar el vidrio es una demanda energética muy grande y creo que yo por eso no está tan extendido el reciclaje de vidrio, pero sí la reutilización. Okay, yo creo que el vidrio tiene, los dispositivos de vidrio tienen muchas más ventajas de reutilización que de reciclaje. El cartón, por otro lado, ahí hay un dato que muestra que lo que tú dices no es tan cierto, es decir, el reciclaje de cartón es enorme. En Chile creo que tengo entendido algo así como el 80% del cartón se recicla, no se reutiliza, se recicla. ¿Ya? Entonces, claro, como tú bien dices, un cartón, por ejemplo, de una pizza, ¿no es cierto?, que viene con aceite, ¿no es cierto?, no se puede reutilizar, pero sí se puede reciclar, es decir, se toma ese cartón, se hace un tratamiento físico y químico para que esas fibras, ¿no es cierto?, se vuelvan a compactar y transformarse, por ejemplo, en otro envase distinto, ¿ya? Entonces, si uno hace esa diferencia, efectivamente, el reciclaje es bien grande en algunos materiales como el cartón, el vidrio, la reutilización del vidrio es bien grande, sobre todo, por ejemplo, la gente que toma las botellas y las vuelve a utilizar de nuevo. Entonces, lo que tú mencionas, creo yo, ¿no es cierto?, que tiene esos matices, ya tiene esos matices. Yo creo que el papel, el cartón, mucho reciclaje, no reutilización, pero sí reciclaje. Vidrio, mucha reutilización, algo de reciclaje, pero mucha reutilización, ¿ya? Entonces sí hay iniciativa al respecto, ¿ya? Que eso, yo aquí les doy una recomendación en base a la pregunta que me hicieron. Eso el gobierno tiene planes a nivel central, que esto incluso a nivel mundial, y les doy algunos datos bien concretos. Hoy en día existe un concepto que se llama economía circular, ¿no es cierto?, que es que los modelos productivos lineales, ¿no es cierto?, donde yo extraigo materia prima, hago cosas, hago bienes y servicios con ella, utilizo esos bienes y servicios y después los boto, ¿no es cierto?, eso sería una economía lineal. Ahora se está volviendo circular en el sentido de que no solamente luego de utilizar un dispositivo yo no lo boto, sino que o lo reciclo o lo reutilizo, pero la economía circular tiene una ventaja que lo que apunta es que desde el diseño del dispositivo se haga pensando en una reutilización o en un reciclaje, ¿ya? Y ahí se puede mejorar eso que quizás tú criticas, ¿no es cierto?, de que en muchos países no se hace mucha reutilización o mucho reciclaje, a veces por problemas culturales, pero a veces porque los dispositivos no están hechos para reutilizarse o para reciclarse. ¿Ok? Entonces hoy en día se está pensando en dispositivos más modulares, en donde las partes que realmente no se pueden utilizar más porque perdieron su vida útil, se puedan sacar fácilmente y se puedan reutilizar. Hay varias iniciativas al respecto, a pesar que son bien incipientes. Y donde sí hay un problema, y yo se los menciono porque ustedes como futura generación podrían participar de ese problema, los mayores desechos a nivel mundial están en la industria de la construcción. Si ustedes ven la estadística, por lejos, donde más hay desechos que no se reciclan ni se reutilizan, es en la construcción.
Todavía no se hacen, hasta donde tengo entendido, si hay algún dato me lo comparten, por favor, pero hasta donde domino la información, todavía no hay edificios o casas diseñados para que cuando cumplan su vida útil, sus materiales se puedan reutilizar o reciclar. Piénsenlo. Ya. Aquí José me pregunta, durante el avance de la tecnología y la sociedad, ¿se han bajado los niveles de mortalidad en diferentes procesos que implican a la salud humana? Sin embargo, la baja también se puede asociar a un cambio ideológico de las personas. Mira, José, mi respuesta, a riesgo de equivocarme, pero prefiero ser sincero contigo, mi respuesta es no. ¿Ya? Con pura ideología, tú no curas enfermedades. ¿Ok? Hay que entender que las principales causas de muerte, estadísticamente hablando, de la humanidad, las primeras han sido falta de comida, falta de agua saludable. ¿Ok? Después vienen las causas de muerte asociadas a enfermedades transmisibles como de virus, como de bacterias, infecciones. ¿Ok? Por ejemplo, antiguamente, en una Primera Guerra Mundial, una herida de bala, si no te mataba inmediatamente, te mataba la infección. ¿Ok? Si es que te salvabas, que era la mínima cantidad de gente. Entonces, con pura ideología eso no se cura. Ya por mucho que uno tenga una ideología distinta, más cooperativa, supongamos, más preocupada del otro, si esa persona tiene apendicitis, no hay nada que hacer. Ya si esa persona tiene tifus o cólera, no hay nada que hacer con ideología. O sea, lo que hay que hacer es aplicar agua saludable, antibióticos, refugio. ¿Ya? Entonces, por eso, disculpa que mi respuesta sea tan tajante, pero es que las causas de muerte son carencias, las principales causas de muerte son carencias materiales que no se pueden suplir solamente por lo que la naturaleza prístina te da. ¿Ya? Porque si fuese así, tendríamos estadísticas que soporten eso. O sea, gente que vive en medio del Amazonas, con lo que la naturaleza le da y tienen expectativas de vida similares a la vida moderna, si uno tuviera esa estadística, súper. Ahí podría yo entrar a considerar esa visión, digamos. Pero hasta donde yo sé, no hay ninguna estadística que apoye eso. Ninguna. Aquí Verónica me pregunta, con la llegada de la industrialización, se notó cómo mejoró la desnutrición de las personas ahora. Ahora, ¿será posible volver a esos niveles de desnutrición si se comienza a paralizar la industria? ¿Podrán los avances tecnológicos ayudar a que no se vuelva a repetir los valores críticos de hace 200 años atrás? Sí, lo que pasa, Verónica, es que creo yo que tú contrapones dos conceptos que van de la mano, o sea, tecnología con industria, ¿ya? O sea, la definición de tecnología, ¿no es cierto?, es la aplicación de la técnica basada en conocimiento científico. Esa es la diferencia entre técnica y técnica tradicional, ancestral, versus tecnología como la entendemos ahora. ¿Ok? Entonces, la industria precisamente aplica la tecnología, ¿ok?, para optimizar en términos de escala, de eficacia y eficiencia sus procesos productivos. Entonces, desde mi punto de vista, no pueden ir desaparejados una de las otras. O sea, sin tecnología no hay industria. ¿Ok? Como la entendemos hoy en día. ¿Ok? Ahora, sin industria hay tecnología, que sería el inverso, ¿no es cierto? Sin industria, ¿podríamos tener tecnología? Si entendemos industria como el sistema productivo material, ¿no es cierto?, que genera los bienes y servicios en masa, claro, efectivamente, tú podrías tener un dispositivo tecnológico, ciertamente, actualmente y hacer desaparecer las industrias, pero hay que entender que ese dispositivo tecnológico lo produjo una industria. O sea, existe un concepto que se llama la división del trabajo. O sea, es imposible que una persona pueda hacer ni siquiera un lápiz pasta. Se tienen que concatenar una serie de etapas productivas en serie para que se pueda hacer un lápiz pasta a un precio accesible como de una moneda.
¿Ok? Entonces, si tú haces desaparecer la industria, te vas a quedar con los dispositivos tecnológicos que hay hoy en día, y efectivamente hay algunas cosas que podrían ayudar. Pero en el momento que esos dispositivos tecnológicos pierdan su vida útil, no vas a tener nadie que te los genere. O sea, sin industria tú no puedes tener tecnología. Son de una relación simbiótica. ¿Ok? Es como la eterna relación que hay entre ciencia básica y ciencia aplicada. O sea, tú puedes tener ciencia básica sin ciencia aplicada, sí, sí la puedes tener, pero a un costo de un deterioro de la ciencia básica enorme, porque la ciencia aplicada le aporta tecnología a la ciencia básica para obtener mejores evidencias. O sea, no se podrían mejorar los cuerpos teóricos sin el desarrollo tecnológico. Pero también la ciencia aplicada y la tecnología se nutre de la ciencia básica porque es la aplicación de esas ideas la que permite más y mejores dispositivos. Entonces es una relación que está concatenada. Desde mi punto de vista no es separada. ¿Okay? Y claro, tomando tu pregunta, si desaparece la industria, en el corto plazo va a desaparecer la tecnología porque no podríamos producir tecnología. Si desaparece la tecnología, desaparece la industria. ¿Ok? Y claro, respondiendo a tu pregunta, volveríamos, creo yo, a los estándares de 200 años atrás. Sí. De hecho, yo creo que podría ser hasta peor. ¿Por qué? Porque la diferencia de 200 años atrás con ahora, ¿no es cierto?, es que ahora somos muchos más seres humanos. Y nosotros hoy, nuestra civilización depende mucho más de la industria y la tecnología de la que podría depender una población humana que era un quinto de lo que era ahora, supongamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de la eficiencia de nuestros procesos productivos. O sea, si en estos momentos no aplicáramos la tecnología a la industria agropecuaria, el suelo no alcanzaría para alimentar a los 7.000 millones de seres humanos. No alcanzaría. ¿Ok? Entonces, yo creo que sería incluso peor. Yo creo que llegaríamos a una mortandad más alta. ¿Ok? Esa es mi opinión, al menos. Obviamente ustedes pueden estar de acuerdo. Todo esto es una discusión basada en supuestos y ciertas predicciones. Todo es cuestionable. Eso. Bien, espero haber respondido lo mejor posible y si se me pasó alguna pregunta, por favor me lo dicen. Que estén bien. Cuídense.